La Vuelta al Aneto es una carrera de montaña que forma parte del Grand Trail Aneto-Possets. La carrera se desarrolla en las inmediaciones del Aneto, que con sus 3.400 metros es el pico más alto de los Pirineos. La salida se realiza desde Benasque y en un primer tramo nos dirigiremos hacia el refugio de la Reclusa, pasando por Llanos del Hospital, para posteriormente descender hacia Egualluts y afrontar la parte más técnica y complicada del recorrido, la subida al Collado de Salenques, pasando por un recorrido de alta montaña con neveros y grandes canchaleras de piedras. Desde allí nos dirigiremos hacia el refugio de Cap de Llausquet, también por una zona bastante técnica para afrontar la subida al Collado de Vallivier. Posteriormente descenderemos al refugio de Coronas o de Pescadores para realizar la última subida al pico de Estivafreda. Desde allí nos espera una larga bajada hacia Benasque para terminar la carrera en la Avenida de los Tilos. Primeros kilómetros en dirección hacia el balneario de Benasque, pegaditos al río y falso llano con subida. Después de 2 horas y 20 pasamos los llanos del hospital y vamos ya camino de la Reclusa. Seguimos camino de la Reclusa. Así que nada, yo calculo que nos quedará una horita o así para llegar a la Reclusa. La de la Sernata. Y así sale un poquito del vídeo. Refugio de la Reclusa. Ya estamos aquí. Primer avituallamiento, 2.200 metros. Llevamos 20 kilómetros y unos 1.200 de desnivel. Bajada ahora hacia Egualluts y empieza la mandanga buena.
2.300 metros empezamos la subida al Collado de Salenques, así que vamos a darle, que esto es un poco la parte más complicada, dicen, de la carrera. Lo que tenemos ahí es la colladeta de Salenques, que tiene un nevero, y detrás de eso está el Collado de Salenques, así que vamos para allá. Venga, y las de O'Neill. Muy bien. 1277. Ahí tenemos el collado. Empezamos el nevero, crampones voluntarios. Vamos a andar un poquito y si no lo vemos los pondremos. ¿Qué tal, Pablo? Tu primera experiencia con nevero, ¿no? Collado de Salenques, ahí lo tenemos. Vamos para arriba. Líder. Nosotros no tenemos. Salenques. Muy buenas. Este chico es un chico divertido, mira qué sonrisa picarona, que guardará el número de control. Llegando al collado que nos da acceso al refugio de Yauset. Esta zona se hace larga. Llevamos ya casi 4 horas sin avituallamiento. Y ahí tenemos el Vallevierna y la Tuca de Culebras. Y abajo el refugio de Yauset. Ya estamos en el refugio de Cap de Yauset. Una zona complicada, técnica, que se hace pesada. Desde el collado a la bajada del refugio se hace bastante pesado. Más que la subida al collado, diría yo. Vallevierna. Otra vez.
refugio de pescadores. Ya nos queda la subida al Estivafreda. Ya queda poca gasolina, pero algo nos queda. Así que vamos a darle para arriba. Llegando al Estivafreda, cambio radical de paisaje. Ya empezamos a ver la Roca Negra. Ahí tenemos el Estivafreda y por ahí se va subiendo. Nos quedan unos 400 metros de desnivel.